Vamos allá, paisano, a los buenos días. Mi nombre es José y por redes sociales y YouTube me podéis encontrar como Cactus. Había vídeos y retrataduras atentos de juegos y todo lo que hemos en pareja y de Extremadura. Si vos pillan los juegos, el extremeño y posiblemente Extremadura, me podéis seguir y así enteraros de las mis alicantinas. Todos los sábados a las 12 de la mañana tendremos un vídeo nuevo. ¿Podías hacer más? Podía. ¿Que haga bueno? Quizás que no. Como decía el emperador Augusto, s'acceleriter fieri quid fiat setis bene. O lo que es lo mismo, bastante ligero se hace a cuenta y se hace bien. Vos voy a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos guste. Con Dios, Koyakus. Bueno, gente, pues bienvenidos a otro capítulo de nuestro juego de referencia de Scam. Esta vez voy a hacer una serie de... calculo que serán unos... sí, 2 o 3 vídeos. Vamos a intentar hacerlo como si fuéramos un francotirador. Vamos a equiparnos con todos los armas que más o menos podamos utilizar aquí en el armero. Y una vez que la tengamos, vamos a buscar uno de estos puntos que son los de PvP y vamos a desarrollar una jornada de francotirador. Creo que haremos 2 o 3 capítulos, uno equipándonos, yendo hasta el sitio, otro más o menos buscando localizaciones, bien sea una de estas más grandes, y la tercera ya cuando hagamos alguna caza o algo así de algún player y a ver qué tal nos sale. Vamos a hacerlo como si fuéramos un francotirador. Por ahora lo que tengo es esto. Creo que esta, según pone ahí, rifle de francotirador, me parece como un poco pequeño. No lo sé. De todas formas no tengo muchas balas, tendríamos que comprar balas y sobre todo la RPK creo que es la que voy a utilizar. Creo que tiene más fuerza, no lo sé. Además tenemos una mira bastante buena. Tenemos que hacer, si no, alguna prueba. Si no, en el segundo capítulo construimos una mira. Una diana y vamos a ir probando a ver qué tal se nos da. Y a ver qué tal quedan esos tres vídeos de francotirador. Vamos primero aquí en el armero, si no recuerdo mal. Sí, por aquí. A comprar balas y luego ya buscamos un sitio. Hola, chaval, ¿qué tienes por ahí? A ver, ¿qué nos puedes vender? Necesito balas para la RPK porque creo que para la VSS y para el M1 tenía. M1 VSS, vale, para estas tengo. Vale, a ver qué balas son. Tendría que mirarlo aquí. Es que está tan comprimido. Han querido meter tantas letras debajo de la caja de munición que no sé exactamente cuál puede ser, Tiene que ser alguna de estas para el perforante. Tiene que ser alguna de estas grandes. A ver esta. Mira, esta sí, RPK. Vale, ¿a cuánto cuestan? Hostias, 1800. No voy a tener. ¿Cuántos fondos tengo? Oh, 1600. Y esto vale 1800, tú. Si no, alright, pero bien, además. Voy a tener que vender 1600, 1700 o 200 y pico, Algo por 200. A ver qué te puedo vender. Te vendo la granada total. Es que es lo único de lo que me puedo deshacer. M1.
Te voy a vender la granada. Venga, te vendo la granada. Vender granada. Y me voy a comprar la munición que hemos dicho que era... ¿Cuál era? ¿Esta? Sí. 1800, tú. Pues tenemos por los pelos, ¿eh? Vale. Vamos a equipar el tambor. Creo que este todavía le cabe. Desempaquetar. Soltar. ¿Dónde han ido a parar estas? Lo vamos a hacer en primera persona, hombre. Fíjate cómo se ve, es que es... Ya cómo las coloca tú. Y creo que aún así cabrían más. Creo que no se va a llenar, ¿eh? Fíjate, chaval, no... ha sobrado sitio. Vale, pues creo que vamos a hacer eso. Vamos a ir en primera persona. Quería mirar a ver en qué... No, no dispares, cojones. Es que me he equivocado. ¿En qué está puesta? Está puesta en... Vale, ¿y ahora? Vale, en un disparo, es lo que quería. Vamos a llevar como arma de referencia... Bueno, si nos sale algún zombie tal, vamos a llevar el bate. Para armas cortas vamos a tener la M1, que va muy bien. Y para hacer de franco vamos a llevar esta y la VSS. Aunque creo que la VSS, con la mira que tenemos, tampoco es que... Pero bueno, yo creo que nos vamos a centrar entonces en la otra. En la RPK, y esta la vamos a tener como segunda arma. Y para... Esta me gustaría haberla arreglado algo, pero... Por si acaso nos sale algún enemigo cuando estemos en la huida. ¿Qué estoy haciendo? Si nos sale algún enemigo en la huida, tenemos esta y la M1. Vale. Vamos a añadir un acceso directo también. Y nos vamos. Goodbye. A ver. Estamos aquí. A0 abajo. Creo que el mejor punto sería la ciudad. Pero visto que no tenemos vehículo... bueno, lo único que puedo hacer es subirme fuera de cámaras hasta arriba y cuando esté allí empezar a grabar. Vale, pues voy a hacer eso. Voy a subir hasta arriba. Hasta la ciudad y ahí es donde vamos a hacer el tercer vídeo con... Buscando player. Mientras, en la subida haré el segundo vídeo por aquí, que es donde tenemos la pequeña base, haciendo una diana y practicando disparos. Y en el tercer vídeo lo que digo, arriba. O sea, un vídeo vamos a hacer hoy subiendo un pelín, el segundo lo hacemos aquí practicando y el tercero ya lo hacemos con haciendo de francotirador en la ciudad. Si surge algo por el camino, pues lo grabo. Vamos a cortar aquí y voy a ir grabando cachitos que vayan saliendo buenos. Bueno, está cayendo la del pulpo aquí a medio camino. Bueno, ni siquiera a medio camino, ¿eh? Estamos en B1
A ver, aquí, B1. Hemos avanzado más o menos este cachito. No había nada, así que tampoco he querido grabar. Siempre que pase por algún pueblecito, alguna cosa interesante, voy a ir sacando algún vídeo. Y lo malo es que se nos ha puesto a llover. Vamos bastante bien de todo, de agua, de comida, pero aquí veo que hay un par de zombies. No, que leches, hay 3 que se vean a simple vista. 1, 2, 3. Y no hay nada interesante porque es como un cobertizo. Ahí dentro no suele haber nada, así que me voy a jugar aquí en este par de casitas que hay, que también veo que hay zombies, pero está cayendo una. Fíjate cómo se nota en las manos el agua, ¿eh? No me había fijado nunca en este detalle, en las manos del... Además de la mierda en las uñas y tal, pero veis en las manos. Zona zombie ya nos ha visto algunos. Mira, vamos a cargarnos este, que está aquí cerca, antes de que venga alguno más. Ven aquí, ven, que te voy a enseñar el palito que tengo, mira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto es lo que pasa últimamente, no sé si es en todos los servers o en este. Esta forma de morir, que es como si se deshacieran. Yo no sé si es en este server solo o es en todos, ¿veis? Es como si se deshace el zombie, no lo sé, es súper raro, ¿eh? Fíjate cómo queda, ¿eh? Nah, no tiene nada de interés. Es que fíjate. Toma. Vale, vamos a descansar un momento porque creo que me voy a encontrar con el otro zombie allí. Y quiero tener algo de fondo. Vale, yo creo que así ya. Es que me suena que había otro aquí. Y que si hay otro detrás de esa casa. Eso es como un granero o algo así. Pues lo de los zombies, eso lleva pasando ya un tiempo. Creo que desde la última actualización. Y no sé si es en todos los servers o es solo en este, no lo sé. A ver si hay algo bueno, si no voy a... No, no hay nada bueno. Quizá me cargue al... Estoy muy mojado, no sé. Metabolismo, ¿cómo va? Ostras, está cayendo pero bien. Voy a tirar hacia aquí. Más o menos norte... Noroeste, un poquito menos. Lo que iba diciendo, voy a coger un poquito de fondo y me voy a cargar el zombie ese. Por si lleva algo de dinero. Que ahora en esto, una vez que metieron lo del dinero para tradear y tal, suelen tener... Hostia, es que está cayendo. No sé si haberme esperado. Es que hay otro ahí, ¿eh? No me voy a... No me voy a arriesgar porque como se me junten los dos me van a dar hasta en el carne, así que los voy a pasar. Si me encuentro alguno por aquí y no me queda otra, me liaré a palos, pero si no voy a pasarlo. A ver, hemos dicho un poco, sí, más o menos, yo creo que vamos bien. A ver. Sí, estamos yendo bien. Bueno, vamos a ir cortando otra vez y hasta el siguiente pueblo.